Saludos buenas, mi nombre es Caronelis Pérez. Le estaré hablando acerca de la intervención norteamericana y mis demás compañeros también le están hablando acerca de la historia de la educación. No obstante, imagínese, para así poder entrar en contexto, imagínese que usted está en una habitación. Imagínese que usted está en una playa, en un lago, donde usted se sienta feliz, donde usted se sienta pleno, donde usted se sienta que nada lo puede molestar o perturbar. Y de pronto entra una persona con esa noticia que usted sabe que le está molestando, le ha servido. Pues eso mismo sucedió justamente en el 1916 aquí en la República Dominicana, porque un país extranjero vino a ocuparlo con un idioma y una cultura súper diferente. No obstante, para así profundizar en este tema y también en la historia, a finales del siglo XIX, la República Dominicana tiene un compromiso con Estados Unidos, y no simplemente de manera económica, sino también de manera de inversiones en el país. También en el siglo XX, la República Dominicana se ve en la necesidad de recurrir nuevamente a pedir nuevas negociaciones para así poder tener nuevos acuerdos para pagar la deuda externa en ese momento. ¿Qué pasa? En ese momento, en esos acuerdos firmados, estaba el Convenio Dominico-Americano del 1907. Este mismo acuerdo decía que Estados Unidos cesaba las luchas de los caudillos, pero que si este mismo no se cumplía, entonces habría una ocupación militar norteamericana. Esto sucedió en base a que los caudillos estaban utilizando los fondos que eran para pagar la deuda de Estados Unidos con los préstamos que le habían hecho ya anteriormente. Ellos lo estaban utilizando para compra de armamento y también para aplacar la rebelión. No obstante, al fin y al cabo firmaron el acuerdo y menguaron o cesaron también las luchas caudillistas. Pero no fue hasta el 1911 cuando el presidente Ramón Cáceres muere y por ende la República Dominicana comienza a sufrir una inestabilidad en cuanto a política, porque llegan a tener 6 presidentes en 5 años. También esa misma inestabilidad produce de que la República Dominicana no pueda seguir pagándoles según los acuerdos acordados en sus reglamentos, y por ende dentro de esos acuerdos estaba el Convenio Dominico-Americano, y por ende también hace de que Estados Unidos haga una intervención, haga una ocupación norteamericana en el 1916. Después de todo esto, Estados Unidos comienza a hacer cambios en la República Dominicana, efectuando desde la parte económica, política y social el hecho de que, por ejemplo, las creencias, los establecimientos, haciendo nuevamente las policías nacionales, desarmando al pueblo, y también así como también evitar
o no dejar que las personas, la prensa, censurar la prensa, para más acordarnos aquí, censurar la prensa. No obstante, República Dominicana seguía exportando lo que era el cacao, el azúcar y también el café. Pero no obstante, estos tres productos eran muy importantes, ya que en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial. En el año 1940 comienza a surgir un nuevo auge y económico, lo que le llaman la danza de los millones. Dicha danza trataba de que había un gran auge de dinero en ese periodo y comenzó a ser utilizado para la modernización y las edificaciones en algunas provincias, tanto así como para Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata. Pero esto no duró mucho, ya que hubo una caída en respecto a las exportaciones, ya que había acabado la Primera Guerra Mundial. Y esto trajo consigo una nueva crisis económica en la República Dominicana, lo que hizo que las expansiones de obras infraestructurales. Entonces, esto también trajo consigo de que los Estados Unidos tuviesen que tomar prestado, así haciendo una nueva deuda que se sumaba a las demás. Pues nada, espero que le haya sido de utilidad toda esta información. Paso con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Marino Vascueva y le voy a hablar sobre la historia de la educación en la República Dominicana. En el momento de la invasión norteamericana de 1916, la educación estaba administrada por la Junta Directiva de Estudio que existía en el país desde 1866. Al inicio de la intervención, las escuelas fueron clasificadas en enseñanza elemental, escuela graduada y escuelas rudimentarias. En el momento que se produjo la intervención, la enseñanza secundaria se ofrecía en la escuela normal de varones y en la escuela normal de bachilleres. El gobierno de ocupación cambió totalmente el sistema orgánico del sistema educativo, sustituyéndolo por un sistema jurídico compuesto de 5 dispositivos legales: Ley Orgánica de Enseñanza Pública, Ley para la Dirección de Enseñanza, Ley General de Estudio, Ley para la Enseñanza Universitaria, Ley sobre el seminario conciliar, donde podemos ver que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Enseñanza Pública, dividida a la enseñanza en particular, la pública podía ser oficial o semioficial.
en el artículo 2 se establecía el tipo de estructura académica del sistema, entre otros. También nos dice que el 3 de diciembre de 1916, por el encargado del secretario de Estado de Relaciones Exteriores, licenciado don José María Cabral Ibáez, le entregaron al cónsul general dominicano en Puerto Rico un sobre conteniendo las protestas del gobierno de la República contra la ocupación militar declarada por un capitán naval de los Estados Unidos de América, cumpliendo orden de sus gobiernos. Como podemos ver, la educación sí es muy importante y por nada en el mundo debemos de ¿cómo le digo? Como renegociarla, porque prácticamente me da a entender ahí que el 3 de diciembre la educación fue negociada por el gobierno. También las propuestas iban dirigidas a nuestros ministros en Washington, licenciado don Armando Pérez Perdomo, una que debería notificarse a la Cancillería norteamericana y la otra destinada a representantes de naciones acreditados ante del gobierno de los Estados Unidos de América. Construcción de locales escolares. Hasta 1919 las hembras y los varones estudiaban en escuelas separadas, pero a partir de esta fecha siguieron las escuelas el sistema de tandas se contemplaron sanciones a los padres o tutores que descuidaron a la asistencia de los niños a la escuela. En 1920 la matrícula estudiantil era de 886 alumnos. Asimismo, en este año de cantidad de profesores asociados al 1.6.084 de los cuales 1.800
1886 eran mujeres a un 78, un 76, a un 768 hombres. En 1921 se dispuso que para ser maestro era necesario poseer título o certificado que acreditarán su función docente al concluir la ocupación norteamericana en 1924. La ocupación, la estructura educativa había sufrido cambios notables en cuanto a su organización y mejorar su educativo. Bueno, a mi entender, gracias Jesús. Mi entender, dice que antes para poder, o sea, podían trabajar cualquier maestro, me da a entender, porque parece que no pedían tantos requisitos como ahora, porque prácticamente ahora si usted no tiene un bachiller probado, o no tanto un bachiller, sino una universidad probada, pero prácticamente, aunque tenga el título de la universidad, una computadora ahora que te dice a ti, si tú estás de acuerdo en pasar a ejercer tu carrera que tú estuviste. Entonces, yo creo que en aquellos tiempos, a pesar de que la educación era más difícil, pero había más personas que sí le importaba la educación, porque prácticamente no tenías tú que enfocarte en una computadora obligatoriamente, porque tú tenías que pasar ese concurso para tú ejercer tu carrera en una aula. Eso me da a entender. Como ahora, porque ahora prácticamente tenemos un sistema que si la computadora no te da acorde, ya tú no puedes pasar un examen si prácticamente tú ejerciendo tu carrera. La maestra un poco nerviosa, me equivoqué en varias cosas, pero a veces los nervios te ayudan a uno. Que Dios me la bendiga y que sea lo que Dios quiera. Ya le digo, maestra. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Antonio Ramírez Mora, soy integrante del grupo número 4 de Filosofía de la Educación y les estaré hablando de la historia de la educación en la República Dominicana durante la era del mandatario Rafael Leónidas Trujillo desde el 1930 hasta el 1961. La educación en ese momento fue una educación muy severa. El gobierno de Rafael Leónidas Trujillo se inició en el 1930 durante su primera década. La educación continuó por el camino trazado por el gobierno norteamericano de ocupación. Al parecer Trujillo y los que manejaban las bases estratégicas de su gobierno instruyeron las influencias de la educación como medio de adoctrinamiento ideológico y la aprovecharon para inculcar a los futuros ciudadanos a los valores que eran de su convivencia. Durante este periodo el sistema educativo sufrió cambios que afectaron su régimen. Se implantaron 5 planes de estudios diferentes y por el corto tiempo que transcurrían entre ellos, el uso, plan y la introducción de otros. Ambos
quedaban yustapuestos, creando serias dificultades a los estudiantes. Al inicio de la era de Trujillo, fue nombrado el Intendente General de Educación, Jiménez, quien realizó grandes esfuerzos y grandes cambios para ampliar la oferta de la educación primaria en ese entonces. Pero en ese momento que él quería lograr cambios en la educación, fue sustituido por el ilustre intelectual Mas Enrique Ureña. Ureña realizó un informe de cómo estaba la educación en ese entonces, para saber cuál era su debilidad en ese momento. Luego de esto, Mas planteó que nuestra legislación pedagógica es a tal grado lógica que en algunos aspectos que no exigen capacidades determinadas. Para regentar una aula de enseñanza primaria, la labor de Mas Enrique Ureña fue contemplada por su hermano Pedro Enrique Ureña, quien ofreció cursos de capacitación para maestros y creó en enero de ese mismo año las prácticas pedagógicas con un año de declaración con un año de declaración y el interés de mejorar la formación de los docentes. En el año 1933, Trujillo prohibió la aplicación de enseñanza osto-asiana y cerró casi todas las escuelas normales que formaban bachillerato, luego llamaba liceos de educación secundarios. Solo dejó las de Santo Domingo y San Cristóbal, y los ciudadanos de la ciudad de Moca se encontraron su descontento al cerrar las demás escuelas. Por tal medida que tuvieron que esperar hasta el año 1943 cuando se abrió la de esas localidades. Sobre la educación superior, Pedro Enrique Ureñas trató de crear la Facultad de Filosofía y Letras, pero Trujillo no mostró interés en ese nivel de enseñanza. Según se caracterizaba en las escuelas, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo era muy limitada, lo que se evidenció que el hecho de que el del alfabetismo alcanzó solamente el 70% en las otras escuelas, y ahí se impartía el orden y la disciplina. O sea que era una educación que era por un régimen del mandatario. Él no permitía que se impusieran nuevos métodos en la educación, solo él quería que se introdujera la filosofía educativa en ese momento. Durante esos 31 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, fueron utilizados para servir sus intereses del dictador, porque él solo quería introducir una filosofía. La educación en ese momento en las escuelas se reflejaba la dictadura. El nivel material que usaban en ese entonces se esperanzaba al estudiar. Los estudiantes en ese entonces estudiaban a los 4 años, empezaban a estudiar el nivel de primario que competía los grados de primero a sexto, y en ese se registraban niños de 6 años en adelante. O sea que era una educación muy complicada en ese momento, pero había mucho orden, muchas reglas y muchos mandatos que cumplir. Esta es mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Merlin Ramírez. Le estaré hablando de la filosofía. La filosofía es el estudio de las variedades de problemas fundamentales relacionados en cuestión de la existencia del ser humano, como su conocimiento, su verdad, su moral, su mente y su lenguaje. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico para buscar respuesta a lógica o diversas preguntas y no aceptar verdades absolutas. A partir de la filosofía
han surgido inmensos conocimientos de carácter humanista y científico. Entre esto destacan sus principales ramas de estudio como la metafísica, la epistemología o la lógica.